Bienvenidos a Relatos de la Madrugada. Espero que este relato de terror lo haga reflexionar. Dígame desde donde nos escuchan. Espero que disfruten de esta historia. Si le hago desconectar de su día a día, agradezco su like o suscripción. Disfruten de la historia. Año 1972. El sol agonizaba tras los cerros cuando mi padre, don Esteban, clavó sus botas en la tierra seca y señaló el horizonte con su bastón de ébano. «Aquí se levantará», dijo, y su voz resonó como un decreto divino. 3 arcos, 3 siglos de gloria para nuestro nombre. El viento arrastraba polvo y el olor acre de la tierra recién roturada. A mi lado, Julián, mi hermano, apretó los puños. No hacía falta que hablara, lo sentí como siempre, arder en silencio. Nuestro padre no construía una casa, no levantaba un refugio para su familia, erigía un mausoleo en vida. Los obreros, hombres de espaldas dobladas y miradas huidizas, comenzaron a cavar. Sus palas golpeaban algo más que tierra, huesos viejos quizás, cruces torcidas que nadie mencionaba. Jacinto, el más viejo de los peones, escupió al suelo y se santiguó cuando creyó que nadie lo veía. «¿Qué pasa, viejo?», le pregunté en voz baja. Sus ojos, amarillentos como cuentas de ámbar, se posaron en mí antes de desviarse. «Nada, niño, solo que la tierra aquí tiene memoria». Mi padre, inmutable, supervisaba cada movimiento. Su sombra se alargaba sobre los cimientos como una mancha de tinta. Julián se acercó a él, ávido de aprobación, pero don Esteban ni siquiera lo miró. Sus ojos estaban fijos en los planos, en esos malditos arcos que, según él, simbolizaban poder, unidad y linaje. Yo solo veía 3 bocas abiertas, hambrientas. Al caer la noche, cuando los últimos obreros se marcharon, me quedé atrás. El aire olía a cal y a algo más, algo rancio, como piel quemada. Desde el llano, la estructura incipiente de la hacienda se recortaba contra el cielo violáceo, sus muros aún bajos, pero ya arrogantes. Entonces lo escuché, un susurro. No venía del viento ni de los coyotes en la lejanía, venía de abajo. «¿Julián?», llamó. O creí que lo hizo. Me alejé a paso rápido, pero la sensación de que alguien, había respirado mi nombre en la oscuridad no me abandonó. Al llegar a la casa, mi padre estaba sentado en su sillón, bebiendo coñac como si el mundo entero le perteneciera. «¿Te asustó el silencio, Andrés?», preguntó, burlón. No respondí. Pero esa noche, por primera vez, supe que la hacienda no sería nuestro legado, sería nuestra tumba. El amanecer llegó con un cielo plomizo, cargado de promesas de lluvia que nunca se cumplieron. Los obreros habían comenzado a cavar más profundo, sus palas mordiendo la tierra con un sonido húmedo, como si el suelo mismo sangrara bajo cada golpe. Me acerqué al pozo abierto donde Julián supervisaba, los brazos cruzados, la espalda recta como si ya llevara el peso del apellido en los hombros. «Más hondo», ordenó, imitando el tono de nuestro padre. «Los cimientos deben ser indestructibles». Uno de los hombres, un tipo de manos callosas y mirada huidiza, golpeó algo que no era piedra. Un crujido seco, demasiado orgánico. Todos se detuvieron. «¿Qué fue eso?», pregunté, aunque ya lo sabía. El obrero retrocedió, palideciendo. Entre la tierra removida asomaba la curva pálida de un cráneo. No estaba solo. Docenas de huesos emergieron, algunos aún unidos por jirones de tela oscura, como restos de sotanas. Cruces de hierro retorcido, oxidadas por el tiempo, yacían entre ellos, algunas clavadas directamente en los esqueletos. «¿Jacinto?», llamé buscando al viejo entre la multitud de rostros mudos. Él se acercó, lento, como si cada paso le costara años de vida.
Esto no debería estar aquí, murmuró, más para sí mismo que para nosotros. ¿Qué es? Julián exigió, pero su voz ya no sonaba tan segura. Jacinto miró hacia la casa principal donde don Esteban se encerraba con sus planos y sus botellas, y bajó la voz hasta convertirla en un susurro rasposo. Hace 40 años, esto fue un paredón. Monjes rebeldes. Los fusilaron aquí durante la cristiada. Los enterraron donde cayeron, sin cruz, sin nombre. Un escalofrío me recorrió la espina. ¿Y mi padre lo sabía? Jacinto no respondió. Solo se santiguó de nuevo, rápido, como si temiera ser visto. Esa tarde confronté a don Esteban en su estudio, entre el humo de su puro y el olor al alcohol rancio. ¿Sabías lo que había bajo esta tierra? Él ni siquiera levantó la vista de sus papeles. Toda tierra tiene muertos, Andrés. Eran hombres de Dios, enterrados como animales. Finalmente, alzó los ojos, fríos, vacíos. Dios no paga los salarios, hijo. Esta hacienda se construirá, con o sin tus lloriqueos. Julián, que había permanecido en silencio en la puerta, esbozó una sonrisa despreciativa. Siempre el mismo, dijo. Cobarde, supersticioso. Pero esa noche, mientras los huesos eran arrojados a una fosa común en el límite de la propiedad, juré haber visto figuras entre los árboles, siluetas encapuchadas, observando, y una de ellas llevaba una cruz al revés. Los primeros 2 arcos se levantaron como garras de piedra contra el cielo. Don Esteban los observaba cada atardecer, inmóvil, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Era como si no viera los andamios, los obreros, el sudor, solo el símbolo, solo su legado. Pero algo andaba mal. Empezó con las herramientas, martillos que desaparecían de las cajas y aparecían al día siguiente, doblados, como si manos inhumanas los hubieran retorcido. Cuerdas que se soltaban sin explicación, dejando caer cargas que deberían haber estado aseguradas. Fue el viento, murmuraban los hombres, pero el aire estaba quieto. Luego llegaron los sonidos, gritos ahogados surgiendo de la tierra después del ocaso. No palabras, no lamentos claros, solo un quejido seco, como el de un hombre con la garganta llena de tierra. Jacinto dejó de venir. No trabajo donde los muertos no descansan, fue todo lo que dijo al irse. Otros lo siguieron. Los que se quedaron bebían aguardiente para dormir y se persignaban antes de pisar la obra. Una noche desperté con un ruido metálico. Clank, clank, como si alguien golpeara los andamios con un martillo. Salí descalzo, la humedad de la hierba helada trepando por mis tobillos. La luna bañaba los arcos en una luz lechosa y por un momento creí ver una figura encorvada sobre el más alto. Una sotana negra, ondeando en una brisa que no existía. ¡Hey!, grité, pero la forma se volvió hacia mí y no tenía rostro, solo un hueco oscuro, como si alguien hubiera arrancado sus facciones a mordiscos. Retrocedí, tropezando con mis propios pies. Cuando miré de nuevo no había nada, pero en el suelo, frente a mí, había una cruz de hierro, oxidada, recién desenterrada. A la mañana siguiente, Julián me encontró sentado en la cocina, las manos temblorosas alrededor de una taza de café frío. ¿Otra vez tus fantasmas?, preguntó, pero su voz ya no sonaba tan segura. No respondí, porque en ese momento un grito desgarró el silencio. Uno de los obreros, un hombre joven y fuerte, corría desde los arcos, sus ojos desorbitados. «Lo vi, en los andamios», balbuceó antes de vomitar en la tierra. «Un fraile, pero sus manos eran hueso». Don Esteban salió al patio,
su rostro una máscara de furia. «Basta de estupideces», rugió. «El que renuncie no verá un peso». Pero ese mismo día 3 hombres más se fueron. Y esa noche, mientras me encerraba en mi habitación, juré escuchar un cuchicheo tras la puerta, una voz rota hablando en latín. «Maledictus in aeternum». Maldito, por siempre. El calor de esa noche era sofocante, como si el mismo infierno respirara sobre la hacienda. No podía quedarme, no un minuto más. Empaqué lo poco que me importaba mientras fuera de mi ventana. Los arcos se alzaban como dientes negros contra el cielo tormentoso. Don Esteban había convocado a nuevos obreros, hombres pobres, desesperados, que no preguntaban por qué los anteriores habían huido, pero yo ya había visto demasiado. Bajé las escaleras con mi maleta decidido a no volver la vista atrás, pero él me esperaba en el vestíbulo, su silueta recortada por la luz temblorosa de un candil. «Así que te vas», dijo don Esteban sin sorpresa, solo desprecio. «Como tu madre, cobarde hasta el final». El insulto me quemó más que cualquier fuego. «No es cobardía», respondí, los dientes apretados. «Es cordura. Esta casa está maldita y tú lo sabes». Julián apareció detrás de él, los brazos cruzados, siempre el hijo leal. «Déjalo ir, padre. No merece llevar nuestro nombre». Algo en su tono, en esa arrogancia de quien cree estar a salvo, hizo que estallara. «¿Crees que esto terminará bien?», le grité, señalando hacia la construcción. «Has visto lo mismo que yo. Los huesos, las voces, esa cosa en los andamios». Don Esteban se abalanzó hacia mí, su mano cerrándose como un torno alrededor de mi brazo. «Sal ahora mismo», escupió, «y no vuelvas jamás». Lo solté de un tirón. «Con gusto». Salí bajo la lluvia que comenzaba a caer, pero no me marché, no inmediatamente. Me quedé allí, en el límite de la propiedad, mirando cómo los relámpagos iluminaban los arcos, cómo la lluvia se convertía en cortinas plateadas sobre la piedra. Y entonces lo vi. Una figura alta, vestida de negro, de pie bajo el segundo arco. No era un obrero, no era humano. Lentamente alzó un brazo esquelético y señaló hacia el ala este de la hacienda. Un segundo después el primer relámpago cayó. El estruendo sacudió la tierra y luego el fuego. Las llamas brotaron de las ventanas como garras anaranjadas, devorando la madera seca, los muebles, los retratos de familia. Los gritos de los hombres se mezclaron con el crepitar de la madera. Corrí de vuelta, el corazón golpeándome el pecho. «Julián, padre». Pero el humo era demasiado espeso, el calor insoportable. Los obreros huían en todas direcciones, algunos con las ropas en llamas. Entre el caos, alcancé a ver a don Esteban de rodillas frente a la entrada, gritando algo que el fuego ahogó. Y entonces lo encontré, Julián, o lo que quedaba de él. Yacía entre los escombros carbonizados del ala este, su cuerpo ennegrecido, retorcido en una posición imposible. Pero lo peor no eran las quemaduras, era su rostro. Sus ojos, milagrosamente intactos, estaban abiertos, congelados en una expresión de terror puro, y su boca, doblada en una sonrisa que no era suya. Alguien más se había reído con sus labios en el momento de su muerte. El incendio consumió gran parte de la construcción antes de que la lluvia lo apagara. Don Esteban no lloró, no gritó, solo se encerró en su estudio con una botella y no salió por días. Yo me marché antes del amanecer, pero mientras caminaba por el camino polvoriento, alejándome de ese infierno, juré escuchar algo detrás de mí. Una risa, baja, rota, y saliendo de los arcos. 3 meses después, la carta llegó en un sobre manchado de humedad, como si hubiera sido guardado en un lugar donde el aire mismo rezumaba descomposición.
La reconocí al instante. El sello de la hacienda, ahora una sombra de lo que fue. Andrés, regresa. No puedo soportar los suspiros en las paredes. La letra de mi padre, antes firme y arrogante, temblaba como la de un anciano. No fui, pero las cartas siguieron llegando. Los perros aúllan toda la noche frente al tercer arco, como si alguien invisible los aterrorizara. Encuentro cruces de hierro en mi almohada. Las entierro, pero al día siguiente están de vuelta. Julián me habla desde el sótano. La última carta estaba escrita en una letra completamente diferente, angulosa, antigua, como si alguien hubiera arrastrado la pluma contra su voluntad. El tercer arco debe terminarse. Es la única manera de callarlos. No era la voz de mi padre, era de ellos. Cuando finalmente regresé, la hacienda era un cadáver de piedra. La maleza había devorado los jardines, trepando por los muros como dedos verdes ansiosos por arrastrar la construcción de vuelta a la tierra. El ala este seguía en ruinas, un esqueleto carbonizado que olía a ceniza y madera podrida. Pero los arcos, los 2 arcos completos se alzaban intactos, demasiado limpios, como si el polvo y el tiempo se negaran a tocarlos. El tercero, a medio construir, parecía una boca abierta a punto de gritar. Don Esteban ya no era el hombre que recordaba. Lo encontré en su habitación encogido en un rincón, los ojos inyectados en sangre y la barba enmarañada. El olor a orina y locura era insoportable. «Padre», llamé, pero él solo se estremeció. «No viniste», susurró. Ellos se enfurecieron. ¿Quiénes? Sus uñas, largas y sucias, se aferraron a mi brazo. Los que están debajo, los que esperan. Su aliento olía a podrido. Dicen que el tercer arco es la puerta, que si lo termino me dejarán descansar. Intenté sacudirlo, hacerlo entrar en razón. No hay nadie aquí, solo estás tú enloquecido por la culpa. Fue entonces cuando lo oímos. Un golpe, claro, contundente, viniendo del sótano. Don Esteban se rió entonces, un sonido que hizo que mi sangre se helara. «Diles que lo siento», murmuró. «Diles que no sabía que esta tierra era su cementerio». Al día siguiente, lo encontré colgado de la viga principal del salón. Sus pies oscilaban suavemente, como si una brisa invisible los mecía. Pero lo más aterrador no era su cuerpo sin vida. Era el símbolo dibujado con carbón en la pared detrás de él. 3 arcos, y bajo ellos, en letras temblorosas: «Termínenlo». Nadie quiso quedarse después de eso. Los pocos sirvientes que aún permanecían huyeron, llevándose historias de puertas que se cerraban solas, de lamentos que surgían de los cimientos al anochecer. La hacienda se quedó sola. Año 2002. El camino hacia la hacienda estaba casi borrado, devorado por raíces y tiempo. El jeep traqueteaba sobre las piedras, cada sacudida un recordatorio de que este lugar no quería ser encontrado. A mi lado, Daniel, el joven arquitecto que había contratado en la ciudad, miraba el paisaje con una mezcla de fascinación y nerviosismo. Nunca había visto una propiedad tan antigua, dijo, eligiendo cuidadosamente la palabra. Antigua, no maldita, no encantada, pero yo veía cómo sus dedos tamborileaban contra la rodilla. Él también sentía la presión en el aire, como si el camino se estrechara detrás de nosotros, atrapándonos. Cuando por fin llegamos, la hacienda se alzó ante nosotros como un cadáver olvidado. Los 2 arcos seguían en pie, pero el tercero, siempre a medio construir, parecía más una herida abierta que una estructura inconclusa. Las paredes estaban cubiertas de enredaderas secas, y las ventanas rotas me observaban como ojos ciegos.
¿Seguro que quiere restaurar esto?, preguntó Daniel, bajando la voz como si el lugar pudiera escuchar. No respondí, porque en ese momento el viento silbó a través de los arcos y por un segundo sonó como un suspiro. Dentro, el polvo flotaba en rayos de luz sucia. El tiempo había convertido los muebles en esqueletos de madera carcomida y el papel tapiz se desprendía de las paredes como piel podrida. Pero el frío, eso no era normal. Daniel se frotó los brazos. ¿Pone el aire acondicionado o qué? Yo no dije nada. Recordaba demasiado bien ese frío. Era el mismo de aquella noche. Mientras Daniel inspeccionaba los daños estructurales, yo me dirigí al sótano. La puerta crujió al abrirse, revelando una oscuridad tan espesa que parecía líquida. El olor a tierra mojada y algo más, algo dulzón como carne mal curada, me golpeó como un puño. Encendí mi linterna y ahí estaban, las cruces, docenas de ellas clavadas en las paredes, en el techo, en los peldaños podridos de la escalera. No eran las originales, esas se habían oxidado hacía décadas. Estas eran nuevas. Alguien había estado aquí, alguien que todavía creía en algo, o temía algo. Esa noche, mientras Daniel dormía en una de las habitaciones menos dañadas, yo me quedé frente a los planos originales de mi padre. Los estudié hasta que los números y líneas se mezclaron ante mis ojos. Pero había algo diferente, un detalle que no recordaba. En el margen inferior, casi borrado por el tiempo, mi padre había garabateado unas palabras. El tercer arco no es para los vivos. En ese momento, un golpe resonó desde el sótano. 1, 2, 3, como si alguien o algo estuviera contando. Me levanté, listo para despertar a Daniel, para huir, para quemar esta maldición hasta los cimientos. Pero entonces lo vi, a través de la ventana, una figura alta, vestida de negro, de pie bajo el segundo arco, igual que aquella noche. Esta vez no señaló hacia la casa, señaló hacia mí. Y entonces, como si hubiera estado esperando mi regreso todo este tiempo. El tercer arco comenzó a gemir. La última piedra del tercer arco se colocó al atardecer, cuando el sol agonizaba en un cielo de sangre. Daniel, con las manos temblorosas y la camisa empapada de sudor frío, retrocedió para admirar su trabajo. Pero no había orgullo en su mirada, solo un terror profundo y animal. Nunca en mis años como arquitecto, murmuró, sin terminar la frase. Yo sabía lo que callaba. Ninguna estructura normal emitía sonidos al ser terminada. Ninguna piedra debería vibrar como un corazón latiendo bajo la piel de la tierra. Pero ahí estaba, el tercer arco, completo por primera vez en 30 años. Perfecto, imponente y maldito. El viento murió de golpe. Los grillos, las lechuzas, incluso el crujir de los árboles. Todo cayó en un silencio sobrenatural. Daniel me miró, pálido. ¿Lo sientes?, preguntó en un susurro, como si algo respirara debajo de nosotros. No respondí, porque en ese momento los arcos comenzaron a cantar. Un coro de voces ahogadas, surgiendo de la piedra, mezclando latín antiguo con rezos en un español olvidado. Miserere nobis, ten piedad de nosotros, libéranos a malo, líbranos del mal. Daniel gritó tapándose los oídos. No está en los planos. Esto no es arquitectura, es algo otro. Yo quería huir, quería prender fuego a todo, pero algo me llamaba desde el tercer arco. Una voz entre todas las demás, familiar. «Julián», murmuré, y mis pies comenzaron a moverse solos. «Andrés, no». Daniel intentó agarrarme, pero una fuerza invisible lo arrojó contra el suelo. Cada paso hacia el arco pesaba como plomo.
El aire se espesó, oliendo a incienso podrido y carne quemada. Y entonces crucé. El mundo se desvaneció. Ya no estaba en la hacienda, estaba debajo, en una cripta infinita donde docenas, no, cientos, de figuras encapuchadas yacían colgadas de cadenas oxidadas, sus pies descalzos rozando un suelo cubierto de cruces invertidas. Y frente a mí, entre ellos, don Esteban, o lo que quedaba de él. Su cuerpo, descompuesto pero consciente, se retorcía en su cadena, la boca cosida con hilo negro. Padre, logré balbucear. Sus ojos, llenos de gusanos pero aún vivos, se abrieron con horror al verme, y entonces lo entendí. Los 3 arcos nunca fueron un símbolo de poder. Eran una cerradura, y yo acababa de abrirla. Daniel me contaría después lo que vio. Cómo mi cuerpo se detuvo justo al cruzar el arco. Cómo me di vuelta, con una sonrisa que no era mía, demasiado ancha, demasiado llena de dientes, y murmuré en una docena de voces a la vez: gracias. Antes de que pudiera reaccionar, el tercer arco se derrumbó sobre sí mismo, como si algo lo hubiera arrastrado hacia abajo. Y yo desaparecí. Ahora escribo esto desde la oscuridad. No sé cómo, pero este cuaderno llegará a tus manos, Daniel. Ellos me dejan escribirlo porque quieren que sepas, que recuerdes. Los arcos eran solo el principio. Hay más, muchos más. Y ahora que la puerta está abierta, vendrán por ti, vendrán por todos.